¿Crees que me he quedado en la carretera? Pues déjame decirte que no. Me estoy preparando para un viaje que sin duda va a sacudir hasta el último rincón de mis pensamientos. Y no lo quiero hacer sola. Para que junto a mí escuches en cada episodio cómo me adentro en el corazón de mis invitadas. Para descubrir ¿qué herramientas usan para hacer su viaje emocional más divertido? Las paradas pueden ser sorpresivas, la ruta imprescindible y los sentimientos pueden ser explosivos. No sabemos qué nos depara, pero sin duda será un viaje inimaginable. Así que sube conmigo al albit de alboroto emocional porque las emociones están por salir. Saludos y bienvenidos a este tu podcast favorito, Alboroto Emocional, con esta tu anfitriona favorita, Mimi Márquez. Y hoy aquí donde exploramos nuestras emociones, esas que nos guían en nuestra vida, en nuestros sueños y en nuestras acciones, tenemos una invitada especial que va no solamente a alborotarnos las emociones, sino que nos va a dar esas herramientas que ella utiliza para trabajar en el yoga. Así que tenemos a nuestra amiga y compañera de equipo y de todo, Anaís. Anaís se va a presentar y nos va a decir cómo se describe Anaís, quién es Anaís, qué hace Anaís. Cuéntame, Anaís. Anaís, bienvenida, gracias por decir que sí a este espacio. Gracias, Mimi. En principio, gracias por la invitación, por pensar en mí para estar en tu espacio sagrado, tu espacio hermoso. Mi nombre es Anaís, me describo como desde la semillita venezolana, que es de donde nací. Soy hija, soy hermana, soy esposa, soy madre. Académicamente tengo la profesión de comunicadora social y lo ejercí durante varios años, tanto en el mundo del periodismo deportivo, que seguramente nunca te había contado de eso. Sí, en Venezuela, muy jovencita, yo trabajé en los autódromos y reportaba sobre las carreras de autos. Wow. Trabajé en agencias de publicidad, en todo lo que era relaciones públicas y luego me voy hacia la empresa de mi familia y trabajo más la parte institucional, pero luego derivé hacia el trabajo administrativo, que era lo que más me exigía la empresa de la familia. Wow. Y todo esto, Mimi, es el origen de cómo yo llego al yoga. Oh, me encanta. Así que pendiente porque esto va a estar bien bueno. El viaje. Sí, no, definitivamente esto es un viaje emocional en el que nos vamos a adentrar, obviamente, con muchas preguntas para Anaís, con muchas cosas, porque queremos enfocarnos y adentrarnos en ese corazoncito para que ella nos diga un poquito acerca de cómo el yoga funciona para gestionar nuestras emociones y obviamente qué mejor que Anaí, que lleva tiempo en eso. Cuéntame entonces, Anaí, me dice, por ahí te adentraste en lo que es el yoga. ¿Cómo llega el yoga a tu vida? ¿Cómo, o sea, cuál fue esa experiencia que marca y que hace que Anaí se adentre al yoga? Sí, bueno, fíjate, desde niña yo siempre estuve en prácticas físicas, gimnasia, ballet, karate. Mi mamá siempre tuvo esa orientación de mantenernos ocupados extracurricularmente. Luego ya en la adolescencia, en la juventud, yo misma me procuraba que sí, ir al gimnasio, hacer aeróbics, hacer distintas clases físicas, pero ya por exploración propia. Eh, a lo largo de este trayecto que yo te decía de trabajar, yo trabajo desde muy jovencita. Mi mamá me enseñó algo que me quedó en el corazón, que es que nadie te puede quitar lo que tú sabes. Y, y que buscara siempre de ser independiente, de no depender de más nadie. Entonces, ella misma me ayudó mucho a buscar trabajo desde jovencita. Yo jovencita trabajaba, en Venezuela hay el Museo de los Niños y yo era guía del Museo de los Niños desde los 17 años. Siempre estuve trabajando, Mimi. Y luego, cuando ya yo, adulta, con hijos, estaba trabajando para la empresa de mi familia, la empresa familiar, llega esta situación de Venezuela, la crisis política, económica, y ya el tema de tener una actividad física meramente, salir a correr, ir a un gimnasio,
no cubría el aspecto emocional, el aspecto mental. Y es cuando yo tengo mi última hija, que tengo 3 hijos. Wow. Mi última hija ya tenía un añito y mi esposo me regala una clase de yoga. Pero, o sea, mi esposo llegó a la casa y me dijo, con un mat de yoga, hoy te vienen a dar una clase de yoga. O sea, fue una clase privada. Y él lo hizo con el propósito de ayudarme a ir liberando tensiones, cargas que venían por la situación familiar, empresarial del país. Y ese es mi encuentro con el yoga. Wow. O sea, que ese fue tu primer encuentro con el yoga, una clase que te regaló tu esposo. Sí. ¿Y cuál fue tu experiencia? ¿Qué viviste ahí? Eso es lo clave, Mimi. Cuando una experiencia te coloca ante una situación que no te esperabas. Porque yo por cultura general sabía que era yoga, sabía que era meditar, pero lo veía como las posturas complicadas, lo veía como que meditar era algo muy difícil. Algo técnico. Sí, pero con la excusa de recibir el regalo y de pasar una hora desconectada, entré con buena disposición, no entré con resistencia. Y la clase fue fabulosa. Siempre digo que tuve la fortuna de que mi maestra, María Eugenia, que la amo, está en Venezuela, ella sembró esa semillita en mí o la despertó, la activó, pero fue a través de su práctica, de su guía, de su voz. Y cuando a uno se le va el tiempo volando, es porque lo has disfrutado. Y es una de las cosas que dice Marian Rojas Estapé en su último libro, dice que hay que buscar experiencias que te hagan perder la noción del tiempo. Me encanta lo que dices y tú sabes algo, Ana, y yo quiero que tú sepas públicamente, tengo que decirlo porque que yo veníamos hablando ahorita relacionado a las experiencias vividas con el yoga. Y una de las cosas que yo decía, me reí cuando dijiste lo de una alumna que tuviste que decía como que una persona que te dijo que tenía que estar en una clase súper movida o algo así, y esa era yo, eso pensaba yo. Y gracias a una clase que tomé contigo, yo no es que lo haga regularmente, pero sí me enamoré de esto. Y como te digo, está puesto en que intencionalmente voy, ¿sabes? Como que voy a esas clases, voy a este tipo de, incluso en este año lo tengo como meta, como que organizarnos para ir como semanalmente, así que vamos a trabajar con eso, porque es un proceso al final del camino. Pero me gustaría que me dijeras, Anaí, exactamente, muchas veces vemos esto como un proceso técnico, como que hay que hacer esta postura, hay que hacer esto, y qué realmente es el yoga. Cuéntale a las personas que mucha gente posiblemente nos está viendo y sí conoce el yoga como que un tipo de meditación o un tipo de ejercicio que te lleva a la meditación, pero ¿qué es en profundidad el yoga? Cuéntale un poquito a la gente para que la gente conozca y se adentre un poquito en esto. Eso es importante, Mimi, porque hoy en día es importante empezar con lo que no es yoga. Yoga no es religión. ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque hay gente con resistencia que no se acerca al yoga pensando que va a ir en contra de su religión. Y el yoga no es religión. El yoga no te obliga a ser vegetariano. El yoga no significa que tienes que haber ido a India. El yoga no es para cuerpos de goma. El yoga no es solo para jóvenes o solo para mujeres. El yoga es un sendero con una metodología. Un sendero porque hay que transitarlo. Y con una metodología porque hay una guía. Y va en función del autoconocimiento. A través de lo que somos. Somos lo físico y somos lo sutil. Que lo sutil es todo lo que no es tangible de nosotros. Pensamientos, emociones, energía, espíritu. Y el yoga, que su traducción es unión, es hacerte consciente de que eres la unión de todos esos aspectos. Y te digo que yo antes lo
el concepto lo daba como lo aprendí, que el yoga es para unir todos tus aspectos. Y no, todos tus aspectos ya están unidos. Lo que vamos a trabajar es armonizarlos, reconocerlos a todos. Entonces, el yoga es un camino guiado a través del cuerpo, a través de la respiración, a través de la atención plena, con el propósito de autodescubrirnos. Yo pienso que es como que la integración de todo eso de una manera presente. Sí. O sea, es como que estar presente de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy experimentando. Sí. Wow, me encanta porque precisamente eso es lo que yo he experimentado en las clases de yoga que he estado. Es como que estar en mi cuerpo, en mi momento, o sea, sin importar lo que esté alrededor. Así que, así bien dicho, como dice Anaí, es un camino en el que tú vas a integrar y como que tú vas a unir todas esas partes de una manera consciente y presente, que está tan importante hoy día. Bueno, Anaís, y yo sé que para muchas personas hacer yoga o pensar en hacer yoga simplemente es como que esta parte de qué voy a dejar de hacer para, o qué voy a integrar para, o qué es lo que busco detrás de. Una persona que hace yoga tiene que tener una intención, por ejemplo, meditativa, tiene que tener una intención, por ejemplo, diríamos que dirigida a integrarse, o simple únicamente una persona puede hacer yoga, y digo esto, me imagino que hay varias cosas que puedes hablarme de esto, o tiene que tener una intención, ¿sabes? O no tiene que tener una intención, simple únicamente puede ir a un espacio y hacer yoga de manera esporádica, con la intención de simplemente disfrutar. Cuéntame un poquito de eso. Esa pregunta me encanta, Mimi, porque el yoga te va a hacer bien, seas o no seas consciente, coloques o no coloques X intención. O sea, a mí me encanta decir que el yoga, quieras o no quieras, te va a hacer bien. Te puede hacer bien físicamente, respiratoriamente, mentalmente, emocionalmente. Cuando colocamos intención, exponenciamos el beneficio. Pero no tiene que haber un propósito clave. Porque yo te decía cuando veníamos para acá que al yoga se llega por curiosidad, por receta médica, porque a mis clases llegan personas que el doctor los mandó a hacer yoga, tanto física como mentalmente. Personas que llegan al yoga por alguna lesión de columna o necesitan desarrollar flexibilidad, o por receta de psicólogo para el manejo de la ansiedad, el estrés, aprender a desarrollar la atención. Entonces, o por curiosidad, o por receta médica, o por invitación. Porque todos siempre tenemos a alguien. Fíjate, en mi caso fue como una invitación. Mi esposo me regaló la clase de yoga. Pero siempre tenemos un familiar, amigo o pareja que nos quiere llevar al yoga. ¿Por qué? Porque esa persona le hizo bien el yoga. Porque esa persona siente que te va a aportar algo con el yoga en función de algo que experimentó. Y hay que comprender que hay distintos tipos de yoga. Distintos tipos de yoga. Los yogas dinámicos, que, o sea, no paras en toda la clase. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Yogas que son muy pasivos, que incluso los hacen con cojines, arropaditos, clases de yoga que son fluidas pero no muy rápidas, y clases de yoga que son de postura a postura, de postura a postura. Imagínate que ya hasta no solo hay tipos de yoga, sino inventos de yoga. Exacto. El yoga con cabras, el yoga con cerveza, wow, el yoga con los perros. O sea, ya ahí es la creatividad. Pero, aunque hagas tus primeras clases de yoga sin una intención específica, siempre va a haber beneficio. Y si sostienes una práctica regular, que puede ser semanal, puede ser hasta mensual,
vas a ir descubriendo qué propósito le puedes colocar a tu práctica. Me encanta y definitivamente que esto es una práctica que muchas personas utilizamos, ¿verdad? Para trabajar nuestros procesos emocionales. ¿Cómo el yoga ayuda y aporta a esa gestión de las emociones al ser humano? Obviamente, mucha gente no entiende que, y muchas veces en muchos procesos nosotros decimos que ve a hacer una clase de yoga o simplemente tómate un momento para respirar, para meditar, y la gente dice, o sea, se escucha trillado, pero la realidad es que tiene un beneficio demasiado grande. Cuéntame cómo tú pudiste integrar eso a tu vida, o sea, cómo te diste cuenta y cómo fuiste experimentando eso y cuáles fueron esos desafíos que te encontraste para implementarlo como algo en tu vida que te beneficiaba y sabías o sea, que era cómo lo descubriste o cuáles fueron aquellas cosas que viste, que fuiste viendo para decir esto es lo que quiero porque me ayuda con esto. Sí, Mimi, justamente es cuando yo comienzo en el yoga, que comienzo con esta profesora muy amorosa. Tuve esa fortuna, por eso lo digo, es una suerte conseguirte un camino en el que la invitación sea observarte y no simplemente describir una postura física y ponerse la meta, o sea, porque voy a ser bien honesta, mi práctica ha evolucionado mucho y, y como yo empecé en una clase muy amable y muy amorosa donde la observación era en el sentir, cuando yo comencé a explorar otros caminos de yoga, cuando yo estudié otros tipos de yoga más físicos, sí me llamaron la curiosidad y me fui por esa área física. Yo me quiero parar de cabeza, yo quiero abrir al máximo los brazos, las piernas. Sí hubo, ¿sabes? Ese coqueteo con el lado físico nada más. Pero ya había entrado el beneficio de la autoobservación. Y desarrollar la autoobservación a través del cuerpo es fundamental porque es ese reconocimiento de que soy esto, soy esto. Si no soy capaz de sentir la materia, se hace más difícil reconocer las emociones. Y yo me acuerdo que en las clases, cuando hablaban de el desarrollo de conciencia corporal, yo no lo entendía, Mimi. O sea, desarrollo de conciencia corporal. La conciencia es el pensamiento, pensaba yo. La conciencia es saber lo que tú estás haciendo. Como que conciencia corporal. El cuerpo está ahí, punto. Pero no, es la conciencia de que puedo tener estos dedos bien abiertos y estos bien cerraditos. Que puedo relajar el rostro, pero apretar el abdomen. Es decir, que cada parte del cuerpo tú lo puedas atender de forma distinta y reconocer qué siente el hombro, qué sienten los deditos de los pies. Cuando uno agudiza esa percepción, mágicamente, hermosamente, eso se traspola a las emociones y entonces ya no solamente estoy triste, estoy melancólica, estoy añorando, o sea, se abre ese campo de las emociones y ya no es ABC, triste, contenta, brava. Sí, entonces, claro, se abre ese abanico de posibilidades de ver que la tristeza llega a través de diferentes emociones y entonces ya no, por ejemplo, como tú bien dices, no es que estoy triste, es que estoy añorando esto, es que me hace falta esto, es que simplemente estoy transitando este proceso. Y qué espectáculo, y de verdad, sinceramente me apasiona hablar de esto porque es lo que yo le digo a muchas personas, a veces la gente no entiende que el proceso emocional va entrelazado con quienes nosotros somos. Nosotros no podemos, o sea, nosotros no podemos sacar nuestras emociones de quienes somos. Y a veces las personas hoy día están viviendo la vida como que en el hacer, porque necesito llegar a esto, porque necesito tener esta meta, porque necesito hacer esta otra cosa, pero se olvidan
de que nosotros sentimos y que no solamente sentimos y que las emociones están ahí para expresarnos, para decirnos, ok, estás sintiendo esto por esto y por esto. Entonces cuando llegamos a conectar de esa manera, podemos entonces experimentar, ok, estoy sintiendo esto, porque igual las emociones se sienten en diferentes partes del cuerpo y el poder tú ser consciente de tu cuerpo corporal te invita y te lleva a reconocer cuáles son las emociones que estás sintiendo. Sí. Así que o sea, es mágico. De hecho, Mimi, hay un campo de estudio en el yoga, que es el yoga para personas con enfermedades crónicas, yoga para personas con trauma, yoga para personas con cáncer. Y siempre se aclara desde un principio que la práctica del yoga no sustituye el tratamiento médico, lo acompaña. Y principalmente, Mimi, para identificar no solamente dónde está el dolor físico, sino qué emoción se presenta. Porque científicamente ya está comprobado cómo las emociones generan las enfermedades. Entonces, cuando se trabaja sistémicamente, si tienes la suerte de trabajar con un médico integral, la práctica del yoga tiene el propósito de que el paciente se pueda autoobservar y que de esa autoobservación dé información al médico y pueda incluso hasta definir si el dolor es punzante, si el dolor es expansivo, y eso es desarrollo de conciencia corporal. Y el tema de las emociones. Bueno, yo estoy estresado y tiene que haber una observación. Claro, y esa observación nos dice exactamente porque si el cuerpo, si tú te das cuenta en qué parte del cuerpo, te das cuenta de qué es lo que está ocurriendo afuera, que se está reflejando adentro. Y es demasiado maravilloso, me encanta. Y yo quiero, obviamente, como bien dice Anaís, hacer una observación con relación a estos temas. Nosotros tocamos estos temas entendiendo que somos un todo y va integrado. Sí. No estamos aquí haciendo ninguna invitación ni ninguna práctica de que dejas un tratamiento médico para experimentar yoga o para experimentar una terapia de sanación o una terapia de emociones. No, nada de eso. Estamos hablando de que todo esto es integrativo, que al final de cuentas todo va a llevarte a ese fin, que es obviamente conectar contigo y sanar a lo mejor alguna situación que tenga. O sea, bien dicho, eso es importante que lo pongamos aquí para que la gente esté al tanto de eso. Quiero saber, Anaís, porque obviamente al entender que el yoga nos ayuda a trabajar y a transitar nuestras emociones, bien sabemos, tú como maestra de yoga, mucho tiempo experimentando este camino, ¿te has encontrado con algún bloqueo emocional en el camino? Porque mucha gente piensa, y lo vemos así, muchas veces pensamos, no, porque aquella persona como sabe, como tiene el conocimiento, no tiene, o sea, vive en una santidad. Sí. Cuéntame, para que la gente entienda que al final de cuentas somos humanos y qué es lo que ocurre con ese tipo de cosas. 100%, Mimi. Me he encontrado y me sigo encontrando con mis propias limitaciones y bloqueos emocionales. Justamente, al principio, como practicante, era como muy relajada en mi práctica, pero había al principio como un poquito de pena, de vergüenza, de que, esta hora se metió a hacer yoga, porque hay juicio. Entonces es como que hay gente que lo toma por el lado religioso, pero ¿y qué? Ya tú no vas a hacer de X religión, o ya, cuidado que eso es una secta. Entonces uno tiene cuidado de con quién habla y a quién le confía que ahora está haciendo una práctica de yoga. Y recuerdo eso, o sea, fue como ese primer bloqueo emocional de sentir que dónde me daba el permiso de hablar de ese tema. Ya después, o sea, nivel bloqueado. Ya después yo vivía hablándole de yoga a todo el mundo y quería que todo el mundo hiciera yoga. Luego, como practicante, yo al principio era una clase privada. Cuando yo empiezo a curiosear y a explorar en clases de grupo,
es esa emoción de encontrarte con la comparación. Oye, esta persona es mayor que yo y tiene más flexibilidad y tiene más fuerza y tiene más capacidad. Entonces, ese bloqueo emocional de la comparación, al punto de que yo me cuestionaba, no, yo mejor sigo solita en mi clase privada y no me expongo, no expongo mis limitaciones en público. Pero tuve la suerte de que en esas clases de grupo siempre explicaban, no te compares, no te compares, la práctica es tuya. Entonces, eh, eso se trabajó y nivel superado. Exacto. Cuando yo entro a formarme, o sea, fue una invitación también, unas amigas, ay, vamos a hacer la certificación, y yo, ¿para qué? O sea, yo vivía haciendo yoga ya todos los días, por todos lados. Es más, yo viajaba y yo siempre llevaba mi mat, porque a donde yo llegaba yo buscaba yoga cerca de mí. Y era un turismo como de yoga, y de explorar incluso distintos estilos. Pero entonces estas amigas me dicen para hacer la certificación y yo no, ya yo tenía 40 años, que voy a estar siendo yo profesora de yoga. No, por desarrollo de práctica personal. Eso sí me llamó la atención. Ah, ok, para desarrollar mi práctica. Y en esa certificación, cuando la maestra pregunta que por qué yo pensaba que no podía ser maestra de yoga, yo le digo, bueno, porque ya tengo más de 40 años, porque no me doblo como un chicle, porque nunca he ido a la India, porque apenas llevo como 3 años haciendo yoga, no tengo 20 años haciendo yoga. O sea, una lista de puras limitaciones. De comparaciones, porque al final de cuentas eran comparaciones. 100%, porque vienen de, yo sé que fulanita es profesora Exacto. porque fue a la India, yo sé que fulanita es profesora porque tiene 20 años de práctica, yo sé que fulanita es profesora porque se para de cabeza y vuela, y ese tipo de cosas. Entonces todo era, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Y la profesora me dice, bueno, tú le vas a dar clase a los que crean que no pueden hacer yoga. Y eso fue un desbloqueo. O sea, ¿cuál es el problema de que haya cosas que no haya hecho o no pueda hacer? Eso no me impide desarrollar una práctica. Ya luego como profesora, ese bendito, ¿cómo es? El impostor, El síndrome del impostor, impostor. que siempre nos acompaña y que también hay que saber conocerlo y conocer, o sea, saber que está ahí, a ver, o sea, mentalmente Sí. está ahí. Y fíjate que es curioso porque ya yo con más de 40 años, yo nunca había oído esa palabra del síndrome del impostor. Y yo se la oí por primera vez a Michelle y a su esposo, a Adam, en el podcast que ellos tenían. Y cuando ellos empiezan a describir cuál es el síndrome del impostor, yo sentía que estaban hablando de mí. Y lo digo curioso porque nosotras estamos juntas, es porque somos parte de esa grupo, comunidad. Y yo en mis clases de yoga, yo sentía, de verdad, y yo esto lo hablé en el podcast de Eliana hace 1000 años, yo sentía, Mimi, que yo estafaba a la gente. O sea, la gente iba a mi clase y yo sentía pena porque ¿cómo yo te voy a dar clases si yo no he ido a la India? Con todo y que ya yo no he ido a la India, yo no me paro de cabeza, yo no soy de goma. Entonces era así como que, no, o sea, yo conozco profesoras demasiado buenas como para yo poder dar una clase. Y cuando se acercaban y me decían, me encantó tu clase, ¿tú sabes qué pensaba yo? Ay, pobrecita, no ha ido a una buena clase. Wow, pero mira para allá todo lo que nosotros llegamos, o sea, que emocionalmente, aún siendo maestra de yoga, podemos experimentar diferentes bloqueos emocionales, porque la gente piensa, que es lo que yo les digo, mire, yo soy humana igual que usted, yo simplemente tengo herramientas para contrarrestar lo que nos ocurre, porque somos humanos. Sí. Porque Y tener las herramientas, tener las herramientas y usarlas. Exactamente. Porque puede pasar que uno acumule cursos, talleres, herramientas y al momento en que las necesitas,
están en un baúl llenas de polvo. Total, porque eso podía ser un bloqueo al inicio cuando empecé a dar clases nuevecita. Ya hoy en día me siento segura de mi práctica, me siento segura de lo que comparto, pero hay otras emociones que se presentan, como por ejemplo, si ir a venir gente a la clase, si lo estoy haciendo bien, si estoy actualizada, si... Claro, y en eso iba a entrar ahora, porque obviamente entra este tipo de, o sea, el sistema sigue avanzando y uno no se quiere, y uno quiere obviamente dejarle saber a las personas que lo que nosotros hacemos, que realmente tiene importancia y al final de cuentas es importante. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a evolucionar hacia donde queremos y pensamos que se puede quedar atrás. Entonces, ¿cómo nos actualizamos nosotros? ¿Cómo vamos a la par para enseñar lo que verdaderamente sí es importante? Porque, y tampoco quiere decir que las otras cosas no sean importantes, pero hoy día con tanta información, muchas veces llegamos a eso, a cómo lo voy a hacer o cómo voy a competir con esto que está en este momento. Pero realmente de eso se trata, que podamos nosotros mismas, con lo que nosotros tenemos, poder gestionar ese tipo de emociones, porque al final de cuentas la emoción lo que me está diciendo es, claro, está llegando algo nuevo y tú no lo conoces, por ejemplo, el miedo a que uno dice, miedo a lo mejor que si se va a llenar la clase, claro, porque hay tanto afuera que uno dice, llegará la gente aquí actualmente, estoy haciendo el trabajo correcto para que la gente me escuche y vea que yo estoy, o sea, que tengo esta alternativa para ustedes, porque realmente es una alternativa al final del camino, es una herramienta que nosotros simplemente la ponemos al servicio de otros porque la hemos utilizado y nos ha dado frutos. Porque es como yo digo, yo a veces digo que el coaching emocional no va o sea, yo siempre digo, si usted está pensando en que va a encontrar aquí prácticas avanzadas, en el sentido de que va a encontrar que usted cerró los ojos y abrió los ojos y ya descubrió todas las emociones, eso todavía no pasa. O sea, es lo básico y tiene que entrar por el proceso y transitar el proceso. Y a veces con las cosas más simples son las que nos llevan, que es lo que pasa con el yoga, son cosas simples, son cosas simples de conectar, que aunque técnicamente puedan tener esa dificultad con relación a cómo nos movemos, a todo ese tipo de cosas, no necesariamente es técnico y dificultoso, simplemente es la forma en como nosotros lo vemos. Claro. O sea, porque al final de cuentas, volvemos, no podemos medirnos por el otro, tenemos que medirnos por la capacidad que nosotros tenemos, que al final de cuentas la tenemos, y a veces no la tenemos porque falta de práctica. No sé si me estoy explicando con eso. Sí. Es como que muchas veces, no me logro sí. O sea, como que estirar lo suficiente. Claro, a lo mejor llevabas tiempo sin hacer una estiración, a lo mejor apenas te estiras en tu cama, a lo mejor te das el permiso de sentir todo tu cuerpo cuando te bañas, o sea, y obviamente esa práctica que uno pierde por el afán de hacer las cosas rápido, es lo que realmente nos lleva a este tipo de práctica. Claro. Y Mimi, yo entiendo eso que tú estás diciendo con respecto a que, bueno, hay unas técnicas básicas, pero eso es una base. Luego cada quien tiene que hacer su propio trabajo, porque incluso en el yoga, en función de lo físico, hablamos mucho de la base de la postura, ¿verdad? En función de dónde colocamos los puntos de apoyo, se puede crear la postura. Eso es lo técnico, ¿ok? Y yo se lo puedo decir a 5 personas que estén en la clase. Cómo cada uno lo va a interpretar es lo que lo convierte en su propio mundo. Y yo me imagino que tú como coach emocional te puedes encontrar con todo un rango de interpretaciones en cuanto al manejo de una misma emoción. Y nos pasa en el yoga, y te pregunto yo a ti, porque en el yoga hablamos de que todos los días reconocemos un cuerpo distinto en función de hasta lo que comiste el día anterior, cómo dormiste, qué circunstancias emocionales te acompañan, si llegaste a la clase apurado,
todo ese tipo de cosas configuran el cuerpo de ese día, de esa momento. práctica. Cuando se gestionan las emociones, también va a depender del día. Claro, va a depender del día, va a depender de las experiencias, va a depender de muchos procesos inconscientes que a veces no le prestamos atención. Por ejemplo, explicándote para que la gente entienda rapidito. Muchas veces tenemos un miedo, por ejemplo, hablamos del miedo a llegar a las personas, ok. Eso puede estar basado en una experiencia previa o como puede estar basado en una conversación y como el subconsciente y la mente humana no identifica qué es verdad y qué es, o sea, qué es una realidad y qué es un pensamiento, ¿sabes? Lo da todo por hecho. Por tanto, una conversación que pudimos haber tenido nosotros con alguna otra persona y no necesariamente nuestras experiencias, me puede estar creando a mí, por ejemplo, esta alerta de que tienes miedo. Porque estoy experimentando, por eso hablo mucho de no compararnos y no juicio. O sea, el escuchar a una persona decir, por ejemplo, hice este taller y no se me llenó, ok, no juicio, no, o sea, no empiece a buscar, hiciste esto mal, aquello mal, esto, porque ya ahí tú estás declamando eso para ti. O sea, ya el cuerpo, la mente y tú hacen consciente de que esa experiencia fue tuya. Entonces, claro, tienes deseo de ir, por ejemplo, llegaste a una clase hablaste con una persona, ay no, yo el yoga no me funcionó porque, ¿sabes? De verdad que no me puedo estirar, o qué sé yo. Y entonces tú quieres una clase de yoga y empiezas, no sé si lo voy a hacer bien, no sé, porque aquella que lo hizo y no lo... Claro, aquella lo hizo y ya tú, es como si tú lo hubieses vivido. Entonces lo haces como una verdad, claro. Y entonces ahí está donde yo como gestiono. Si yo transito esa emoción o lo que está ocurriendo sin juicio, es como que yo recibo la información, pero desde qué parte yo la estoy transitando. Desde una experiencia vivida, porque ya yo he tenido experiencias que he ido a sitios que no he podido hacer las cosas, que tengo esta incapacidad, que me siento incapaz. O sea, desde donde me siento, desde mi experiencia o desde lo que he escuchado. O sea, tú transitas estas emociones desde esas áreas prácticamente. Regularmente una persona transita una emoción, o sea, vive una emoción desde lo que vive como experiencia, desde lo que escucha de una persona o de simplemente lo que está juzgando por cosas que le han ocurrido, o sea, por simplemente esos pensamientos de que no voy a poder, de comparación, del síndrome del impostor. Entonces es importante que nosotros tengamos eso en cuenta porque así como lo es el yoga y trabaja con mirarnos emocionalmente sin juicio y sin expectativa, asimismo nosotros tenemos que trabajar con nuestros procesos emocionales para poderlos gestionar. Es como que las emociones no tienen significados ni buenos ni malos. Cuando nosotros etiquetamos las emociones como buenas o malas, empezamos a ver todas estas experiencias como buenas o malas. Simple y únicamente hay cosas que ocurrieron y sí, son lamentables. O sea, hay cosas que son lamentables, hay cosas que obviamente marcan las situaciones por muchas cosas, pero claro, es lamentable y es lo que marca, pero son experiencias. Y porque, por ejemplo, lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí. Entonces, esa experiencia y la persona que la vive, la persona que la hace, la persona, es ahí donde realmente tenemos que centrarnos. Y por eso quiero que la gente entienda que esto es una alternativa para trabajar y gestionarse emocionalmente. El yoga es una herramienta que podemos utilizar y tenerla presente. Y cuando hablé ahorita, por ejemplo, de esa base, ¿sabe? Las cosas básicas muchas veces, porque, claro, las cosas base evolucionan, y como tú bien dices, la persona escucha y lo interpreta de una manera completamente diferente y lo integra de una manera diferente. Y ahí está la diferencia del ser humano. Exacto. Y la experiencia que va a vivir con cada cosa que tenga. Sí, y el yoga como ese sistema de apoyo para las emociones. Ahorita que tú hablabas de que no hay bueno ni malo, es una de las cosas que se busca de hacer conciencia en el yoga. No hay una postura correcta. O sea, cada quien, de acuerdo a su cuerpo, a su sentir del momento presente, va a crear la postura que tenga disposición ese día, hasta donde tu cuerpo te lo permita ese día. Y cuando nos quitamos esa expectativa de postura correcta, nos disfrutamos el estar en la postura. Claro, y que importante, por ejemplo, hay cosas que
que hay que aclarar en cierto sentido. Por ejemplo, la gente malinterpreta muchas veces las cosas con relación a cómo hay momentos que tú tienes que seguir unas normas o unos estándares o simplemente unas guías. Y hay otros momentos en los que tú necesitas fluir, necesitas aprender a fluir para poder identificar de dónde vienen ese tipo de cosas. Y yo veo la yoga como ese canal de yo aprender a fluir, a interpretar. Y como bien dices, simplemente hay una base y esa base yo la interpreto y la integro de la forma en que yo entienda, según mi cuerpo, porque somos seres únicos, a pesar de que vivimos en una sociedad donde al final de cuentas todos somos uno. Y igual yo creo que todos tenemos la magia de ser personas especiales, todos tenemos la magia de ser, de tener diferentes capacidades, todos tenemos la magia de simplemente interpretar y tener una perspectiva de vida completamente diferente, porque de hecho de eso se trata. Y creo que todos tenemos divinidad, y el que podamos integrar este tipo de prácticas donde realmente conectamos con quienes somos, no con lo que se espera, no con lo que está al otro lado, y cuando vamos a una clase nos adentramos en nosotros. Podemos entonces experimentar eso. ¿Qué es lo que yo he experimentado en tus clases de yoga? Quiero que sepas, porque realmente yo he ido a clases de yoga de Anaís y para mí han sido mágicos, porque vuelvo, hay momentos en que el dejarme fluir necesita que yo practique otras cosas, necesita que yo conecte con otras cosas, y eso es lo que yo he experimentado. Claro. Y por eso, Mimi, en clase yo los invito a que hagan conciencia de que lo que estamos practicando ahí, física y mentalmente, es una preparación para las circunstancias fuera del mat de yoga. Porque tú lo decías ahorita, podemos estar todos juntos, hay una guía, pero cada quien está en su proceso. Y en una clase de grupo hay varias personas, pero cada quien está en su propia práctica, que no significa que está haciendo cosas diferentes. Estamos todos haciendo lo mismo de forma diferente. Porque, ¿qué es importante? Hoy en día, que todos nos gestionemos, aprendamos a gestionarnos emocionalmente, pero las formas van a ser distintas. Hay gente que fluye bailando, cantando, caminando, haciendo yoga, pero cuando ya hay el reconocimiento de lo importante de trabajarse emocionalmente, el cómo ya es individual. Claro, porque entra en lo que dijiste ahorita, que es el autoconocimiento, entra en ese contacto de qué es lo que realmente conecta conmigo, qué es lo que realmente soy, me siento, y qué es lo que estoy vibrando, qué es lo que estoy sintiendo. Entonces empiezas a conocer que a lo mejor ese estiramiento, esa parte de meditar de esta forma o de respirar de esta otra forma, pues a mí todavía no lo he desarrollado, o simplemente necesito hacerla de otra. Entonces empieza esa parte única que somos, Sí. que al final de cuentas que es lo que va a conectar. Me encanta que podamos obviamente aclarar y hablar de esto, porque mucha gente piensa que no, es que tengo que ir a la clase de yoga y es así. No, y este tecnicismo de que no practicarlo o no tenerlo como una posibilidad para poder gestionarnos emocionalmente, que al final de cuentas también es como que otra herramienta, otra posible herramienta para otras personas, para nosotros mismos, porque no podemos quitar que volvemos, somos únicos y cada cual tiene su forma de trabajar. Pero lo que hace el yoga en el cerebro, esa parte de elasticidad de todas esas neuronas, de poder reconectarse nuevamente, es demasiado maravilloso. Sí. Y por eso obviamente nosotros, en mi caso yo hablo, ¿verdad? Siempre digo que hay que buscar alternativas y posibilidades para gestionarnos, porque a medida que nosotros encontremos diferentes alternativas, podemos utilizarlas y tener herramientas sustentables en el tiempo. No solamente con que, por ejemplo, hay momentos en que yo a lo mejor necesito estirar mi cuerpo, pararme, y a lo mejor con estas posturas que yo aprendí en el yoga puedo tener la manera correcta
de hacerlo para que mi cuerpo entonces empiece a fluir. Y a lo mejor ese coraje que estoy pasando, porque somos humanos y pasamos coraje, pasamos miedo, pasamos tristezas, dolores, se empiece a mover para poder salir de nuestro cuerpo. Claro, de hecho ayer, en la clase de ayer, las posturas que hicimos a una de las chicas, ella hizo, ay, así como que, ay, qué rico, o sea, el estiramiento que ella experimentó. Y luego nos cuenta que es que ella trabaja todo el día sentada. Y cuando su cuerpo reconoció qué postura es la que le hacía bien, tuvo esa expresión y entonces muy fácilmente, o sea, esto lo tienes que hacer cada vez que llegues de tu casa. O sea, no esperes una semana más para hacerlo aquí en la clase de yoga. Cuando llegues a tu casa, ya sabes qué te pide el cuerpo. Me encanta que entremos en ese tema porque quería hacerte esa pregunta. Quería trabajar con qué técnicas o qué posibilidades tiene una persona, por ejemplo, que nunca ha ido a una clase de yoga, que quiere integrar o empezar a integrar este tipo de práctica y a lo mejor no cuenta, porque volvemos, no cuenta con el tiempo, no cuenta a lo mejor con el dinero, con el, qué sé yo, con 20 cosas que posiblemente puedan pasar. ¿Qué tú les recomendarías a una persona para que comience a conectar con esto y que posiblemente se dé la oportunidad, se abra a la posibilidad de venir a una clase de yoga? Ya sea tuya, ¿verdad? Ya sea de otras personas, volvemos, somos infinidades y estamos en diferentes sitios y conectamos con diferentes personas. ¿Qué posibilidades, cuáles son esas técnicas que tú dirías, mira, esto, hay que trabajar esto, hacer esto? Sí, bueno, es apropiarnos de la propuesta del yoga. El yoga se basa en 3 cosas: el movimiento físico, la respiración y la atención plena. No puedes salir de tu casa, no tienes ni internet para una clase de YouTube. Tú me has visto mover las articulaciones, cuello, hombro, rodillas, tobillos, caderas, solamente moviendo las articulaciones como tu cuerpo te lo pida. Si estás solo, yo les digo, en el trabajo, en tu silla, estirarte, el cuerpo lo pide. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados también a hacer como nos los dicen, pero el cuerpo ya también te está hablando. Y si de repente te tomas un momento para sentir qué te está pidiendo el cuerpo, puede ser estirar los brazos o soltar la cabeza. Y si todavía no conectas con ese sentir, mover articulaciones, todo lo que se mueve en el cuerpo, muévalo. Exacto. Respirar. En el yoga, los ejercicios de respiración se llaman pranayama. Pero hay que ser muy cuidadosos con los ejercicios de respiración porque eso está conectado con muchos sistemas y órganos del cuerpo. Y así como te dije que yoga no es religión, también es importante, quiero dejarles el mensaje de que sean cuidadosos de las técnicas respiratorias que hagan de forma aleatoria, solo porque lo ven en un post o en un video. La respiración que nos va a ayudar a todos es la respiración consciente. Respirar es automático. Nuestro sistema nervioso nos mantiene respirando para estar vivos. La respiración ocurre sin que tengamos que estar pendientes de eso. La respiración consciente es cuando tomamos el mando y alargamos el tiempo de inhalación y de exhalación. Entonces, de verdad puede parecer hasta bobo, pero cuando eso se hace con conciencia, cuando tú estás al mando de ese ritmo, de hacerlo cada vez más largo, tanto inhalar como exhalar, resulta que estás al mando de una función vital de tu cuerpo. Y alargar la respiración relaja el sistema nervioso y trabaja en función de la salud respiratoria. Estamos enviando más oxígeno a la sangre, a los músculos, al cerebro, y no es nada del otro mundo. No estoy hablando de ninguna técnica
secreta, misteriosa, alarga tu inhalación y tu exhalación. Es decir, respirar a conciencia. Y ojo, la respiración consciente, uno no pasa todo el día respirando así, sino momentos. Y tampoco lo hagan en momentos de ansiedad. Cuando hay ansiedad, necesitamos observar cómo estamos respirando. No busquen de controlar la respiración en el mismo momento de la ansiedad. Es observarlo. Yo digo que es como que te observes en función de que después se lo tienes que contar a alguien. Yo estoy en el momento de ansiedad y voy a observar cómo estoy respirando para después contárselo a Mimi. Entonces, en esa autoobservación de la respiración se regula. Y tercero, la atención. La atención hay dos tipos. Cuando lo que se conoce como mindfulness, que es mientras estás haciendo algo, prestar atención en lo que estás haciendo. Y yo pongo el ejemplo del té. Si yo voy a hacer té, yo presto atención en las hebras que escojo, las peso, la temperatura del agua, la cantidad. Presto atención al olor, al color del té. Yo les enseño eso en clase. Entonces, eso es, si tú estás limpiando, presta atención a que limpiaste todo el área. Si tú estás cocinando, presta atención si ya pusiste o no todos los ingredientes completos, porque hacemos muchas cosas a la vez, pensamos muchas cosas a la vez y de repente pasa, ¿será que esto ya yo lo limpié? ¿Será que yo ya le puse el azúcar? ¿Será que...? Y es por la falta de atención. Y eso es cuando estamos haciendo algo. Pero hay otra atención que es la que se desarrolla en la meditación, que es cuando no hacemos nada. Meditar es no hacer nada con el cuerpo, sentado o acostado, porque estar parado ya significa estar activo. Entonces, sentado o acostado, no estás haciendo más nada, con ojos cerrados o abiertos, ya eso es muy personal, pero no estás haciendo más nada. Y lo que vas a observar son los pensamientos. Y no se compliquen, es ver que estoy pensando. Ver que estoy pensando. Y sería chévere incluso que puedan luego escribirlo. Luego, no en el momento porque ya no sería meditación, sería mindfulness. Pero dejar el cuerpo quieto. No estoy cocinando, no estoy manejando. Bueno, Anaí, ya me diste como que 3 cosas con las que pudimos empezar a, obviamente, entender que si queremos hacer una clase de yoga, que si queremos hacer esta práctica, si queremos empezar a entrar en este proceso de conectar con nosotros mismos, podemos hacer. Cuéntame qué cosas tú entiendes como maestra, como profesora, como humana, como ser humano que conecta contigo y con ese proceso de empezar, debe, y no debe, vamos a quitar esa palabra de debe, podría utilizar una persona para impulsarse a ir más allá de esas 3 herramientas que nos diste, que por ejemplo, obviamente conectar con el presente, respirar, empezar a hacer esas estiramientos, que es algo que podríamos hacer en nuestra casa, pero ¿cuál es ese impulso que debemos a lo mejor? Para ir un poquito más. Para ir un poquito más, para adentrarme un poquito más. ¿Qué tú nos recomendarías para ir cerrando este episodio y que la gente pueda entender? Sí, excelente, porque fíjate, el yoga se puede convertir en un sistema de apoyo para expandir cualquier otra área de la vida. Y por eso hoy en día el yoga lo están llevando a los equipos de fútbol, a las empresas. El yoga ya se reconoce como una herramienta de apoyo. ¿Por qué? Porque te está dando la conciencia corporal, respiratoria, la atención plena. Y entonces, cual sea tu área de interés o tu área profesional, esas herramientas que te da el yoga, tú la puedes aplicar en tu día a día. Eso por una parte. Y segundo, porque el principal beneficio del yoga es cultivar el bienestar. Entonces, hoy en día es uno de los problemas más graves que atraviesa la humanidad,
el mantenimiento de la salud física, mental, emocional. Y el yoga es ese método, esa filosofía que te va a acompañar en todas esas áreas. Porque hay personas que de repente se quedan más en lo físico y bueno, desarrollan una salud física. Hay quienes se quedan más en el área de la autoobservación emocional y eso les da su propio beneficio. Y hay quienes a través del yoga conectan con su camino espiritual, cual sea religión, filosofía, pero conectan con ese aspecto espiritual. Entonces el yoga viene a ser como un traje, un acompañamiento que te puedes colocar para, para mejorar cualquier área de la vida en el que tú te estés desenvolviendo. O sea, que prácticamente tú me dirías como que a lo mejor por curiosidad, a lo mejor esa primera vez puede ser por curiosidad y explóralo. Pero ya una vez esa curiosidad, ponle un para qué. Es como que ponle una intención. ¿Qué es lo que buscas en esa práctica, en ese espacio? Y explóralo desde diferentes maneras, no solamente de una. Así que, Sí. wow, me gusta porque volvemos, podemos ir a ese espacio a lo mejor un día por curiosidad, otro día para experimentar cómo siento mi cuerpo, otro día para experimentar esa conexión con mi respiración, otro día para experimentar esa conexión con quien soy. Así que tienes diferentes alternativas para conectar con esa práctica y autodescubrir si esa práctica te funciona. Y volvemos, funciona porque sabemos y está comprobado que médicamente, sí, científicamente está comprobado que funciona, pero a lo mejor tú, por tu forma de ser, en este momento no estás preparada para que eso funcione en ti, así que no necesariamente es porque no funciona. Sí. Es como yo digo, muchas veces tenemos herramientas en nuestra mano y que en este momento no sé cómo las voy a usar, pero más adelante me funciona. Así que siempre yo digo que llegan porque las vas a usar en algún momento. Así que es importante que tengamos eso presente. Cuéntame, Anaí, dónde la gente te puede conseguir si quiere una clase de yoga. Cuéntame dónde te consiguen, cómo pueden contactarte. Cuéntame para que la gente sepa. Gracias. Mis clases son presenciales aquí en el área de Orlando y yo doy clases de miércoles a sábado en el área de Legnona en las mañanas. Ya hoy en día tengo también 2 clases más a media mañana en un estudio de bicicletas que se llama Beat. Y 2 veces al mes tenemos una clase muy bonita en la playa, en Cabo Cañaveral. Las fechas, las horas la pueden ver en mi cuenta de Instagram, que es Shanti_bienestar. Ahí siempre estoy actualizando dónde y cuándo estoy dando una clase. Me encanta. Si usted no sigue a Anaís, usted vaya a seguir a Anaís para que usted se beneficie, porque es importante que empecemos a buscar cuáles son esas maneras de bienestar. Algo que antes de cerrar este capítulo, este episodio, quiero hablarte, que hablemos un poquito de esto. Muchas veces buscamos hacer este tipo de prácticas porque vemos que otros lo hacen. Como bien dijimos, busquemos un para qué para hacerlo. Pero más allá de eso, ¿qué nos podrías decir o qué nos podrías aconsejar? Porque sé que muchas veces la gente quiere escuchar algo concreto. ¿Qué podrías aconsejar para que una persona simplemente ponga un para qué? ¿En qué se puede enfocar para que tenga ese para qué claro, aun cuando vaya en curiosidad? Claro, no, excelente. El para qué, yo creo que va a estar escondidito. Y en la práctica es prestar atención a qué sentiste que mejoró. Porque en mi caso, por ejemplo, yo sentí que el cambio en mi forma de reaccionar en las situaciones. Y es porque yo trabajaba en un ambiente corporativo, masculino, y yo quería ser tan brava como los demás. Y al tiempo que yo ya llevaba haciendo yoga, me encuentro con que aunque la situación estaba muy tensa, el debate muy álgido, yo estaba tranquila, observando, y me di cuenta que mi respiración era calmada. Y ahí yo noté que
ese cambio en mi atención y en mi respiración me estaba dando un beneficio. Ahí yo descubrí ese para qué me estaba funcionando el yoga. Entonces, aunque comiencen por el camino que sea, aunque comiencen hasta por moda, esta es una moda que lo que da es beneficio. Así comiences por yoga, presta atención a qué te está dejando. Cuando tú estás fuera de la clase, ¿en qué momento te acuerdas de algo que escuchaste en la clase? Porque tú me lo has dicho. Algunas veces tú te has encontrado con algo que experimentaste en la práctica. Claro, y me río porque verdaderamente fue así. Yo entré por curiosidad de ver cómo darle una oportunidad, porque escuchaba, pero también tenía ese prejuicio de que, no, yo necesito cosas más rápidas, yo necesito esto, y sin embargo dije, nunca me he dado la oportunidad, ¿por qué no dármela? Entonces, obviamente, cuando llega Anaís a mi vida, que llega a través de un grupo, y tengo la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Entonces veo una posibilidad, y es lo que realmente tengo que decir. El beneficio que yo he recibido para eso es como que tengo una herramienta más para trabajar mi proceso emocional. Es como que, ¿cómo hago esto? Y es curioso porque han sido muchos, y realmente no he tomado muchas clases con Anaí. Quisiera tomar muchas más, pero muchas veces en el afán, pues como que uno se queda como que, ok, paralizado. Pero fíjate qué interesante, porque de las pocas clases que has hecho, tú has sentido lo que tu experiencia te dejó a ti. Entonces ahí tú ves que no se trata de volvernos locos con las posturas, sino de qué tanto vives el momento en que lo experimentas. Definitivamente que sí, así que para mí ha sido maravilloso. Espero que para las otras personas también se den la oportunidad y que obviamente puedan identificar que hay herramientas que tenemos que ser conscientes, y no solamente conscientes, sino tomar esa acción con intención, como siempre digo, porque no es solamente saberlo, es cómo lo aplico en mi vida. No es solamente saber que tengo estas herramientas, es cómo aplico eso en los momentos que más los necesito. Así que, Anaís, gracias por acompañarme, gracias por esta maravillosa tarde, porque hemos pasado una tarde maravillosa. Definitivamente, gracias por decir que sí a este espacio, a esta nueva temporada, donde yo, como digo, quiero que más allá de llevar un mensaje, la gente pueda encontrar herramientas con las que pueda trabajar y que pueda identificar. Así que gracias por acompañarme. Ay, gracias a ti. ¡Qué felicidad! Bueno, y será hasta nuestro próximo episodio. Bye, bye. Y así termina un episodio de tu podcast favorito, Alboroto Emocional. Pero ¿de quién dijo que este viaje termina aquí? Nada de eso. Las emociones siguen dando vueltas y este albí no tiene freno. Si pensaste que lo has oído todo, agárrate, porque esto continúa en nuestro próximo episodio. Y recuerda suscribirte y calificarlo para así saber que la ruta te está gustando. Recuerda que en cada curva puedes encontrar un alboroto emocional.